4, 3, cuando quieran. Claro, ahora con los ojos, Mateo, con los ojos. Hola, Javier. ¿Cómo está? Pase adelante. Gracias. Bienvenido a la casa. Mucho gusto, Sonita. Y bueno, pasa a la sala. Gracias. Bueno, este es el pequeño hogar que tengo acá en mi tierra, que es Guayucachi, barrio de Libertad, provincia de Huancayo, departamento de Junín. De paso, nuestro querido patria, que es Perú. ¿Y ahí tienes tus trofeos? Sí, de los tantísimos tengo unos cuantos que me quedan porque los regalo a las entidades, así como a las escuelas. Y acá tengo el trofeo que nos dieron el cónsul de Patterson, que nos dieron allá en Patterson, en Estados Unidos. Este es Miami. Ahí está el consulado de Miami, cuando nos dieron la llave como embajador de folclore en la Florida, Miami, ¿no? Bueno, acá tengo muchísimos álbumes donde estamos en Estados Unidos. Está la Casa Blanca, ahí está la casa con el Capitolio. Ahí estamos bañándonos en la playa. ¿Qué playa es? Es Miami Beach. Miami Algunos Beach. colegas no querían entrar porque tenían miedo, porque este es el Atlántico, ¿no es así? Estamos allá en Nueva York. Ahí está la avenida Broadway en Manhattan. Ahí compraste las corbatas. Ahí lo compré la corbata, lo compré los instrumentos. ¿Qué tal Nueva York? Muy bonito. Están los gemelos. Ahí estaban todavía las torres Sí, gemelas. sí. Ahí tengo la resolución de la alcaldía del Consejo Provincial de Huancayo como patrimonio. Patrimonio Cultural de la Nación Huanca. Así es. Haces Guayucachi. Sí, la única orquesta que está reconocida por resolución, ¿no? Siempre con una intención sana, ¿no? Ellos se valoran, yo soy mejor que Javier. Bueno, todos somos mejores que uno, pero vamos al hecho, como dice, ¿no?
Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, te voy a demostrar el saxo que lo traje de Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Este es el Selmer. Ahí está el Selmer. Saxo nuevo, impecable para agarrar cualquier rato. Ahí está la marca. Tengo el letrero. Esto lo compré en Manhattan. Un instrumento tan lindo, ¿no? Hasta yo mismo tengo pena de llevarlo a fiestas populares porque hay mucha gente de mal vivir que lo ven y de repente sustrae a uno. Es muy lindo. ¿Lo usas para ocasiones especiales, no? Sí, eventos grandes, cuando hacemos recitales de la orquesta, o estamos en el consejo, o un sitio estratégico, digamos, de presentaciones, un almuerzo de camaradería, para eso lo uso. Tengo otros saxos de batalla, pues, de campaña. Para los viajes. Para los viajes. Te dirían de repente a manera de una broma, pero lo quiero más que a mi señora, mi saxo. Te digo porque me acompaña en todo lugar cuando como te llega un sentimiento de tristeza. El único desfogue es agarras el instrumento, te sale una melodía, te sale un tema, te inspiras un guayno, un guaylas. Este es un momento de emoción, algo quieres hacer. Vuelcas al saxo y dejas todo el sentimiento que tienes, ¿no? Y así se crean los temas acá en nuestro país. Siempre nosotros nos hemos caracterizado de estar bien uniformados, presentables. Más que nada eso influye bastante en un grupo orquestal, ¿no? Cuando hay una organización, todos estamos supeditados a una disposición, un reglamento interno que tenemos las orquestas. ¿Y desde cuándo que son tan elegantes las orquestas? Desde que yo fundé mi orquesta, todos me gusta siempre vestir bien, aunque sea terno más o menos, pero bien cambiaditos, bien limpio. De repente mis pasos siguen las demás orquestas, ¿no? ¿Cuántos ternos necesitan tener bien para poder cumplir con los compromisos? Bueno, la orquesta tiene ahorita a disposición 5 ternos, que lo usamos por número, 1, 2, 3, 4, 5. Igualito la corbata, igualito las camisas. Todo está enumerado, entonces mañana con el número 3 ya saben qué terno van a ir, ¿no? Todo está enumerado. ¿Y cuántos sombreros tienes? Yo tengo unos 8 a 10 sombreros. Sí.
Es el emblema de Javier, pe. ¿Por qué siempre estás con tu sombrero? Por la calor y también me gusta usar el sombrero porque es bonito, ¿no? Da otra prestancia y también cuando una orquesta bien uniformadito, un sombrero le cae bien. Los he visto tocar todos con sus corbatas de I Love New York. Sí, lo traje de Nueva York, ¿no? Cuando fui a comprar mi otro saxo. Y bueno, salieron esa corbata de moda después de que pasó el problema del 11 de septiembre, de robaron los dos gemelos. Fui después de un mes y vi la corbata con la manzana, dice, te quiero Nueva York, ¿no? Te amo Nueva York. ¿Y tú amas a Nueva York? Sí, porque tengo 2 hijos que están allá y son residentes, el otro ciudadano. Bueno, me siento ya una parte porque tengo también un retoños, que ya existe a mi apellido impregnado en Estados Unidos. ¿Y qué es lo más difícil de ser la vida del músico? Sí, es difícil a veces un poquito, cae en el alma los viajes pesados. Uno está aquí, está fuera de Huancayo, de repente estamos en el norte, en el sur. Es pesado en ese sentido, ¿no? Pero llegas al pueblo de toda esa alegría, ¿no? Termina la fiesta y ya vienes con una tristeza, o de repente ya no ves horas en ver tu familia, porque siento mucho también por mis padres, ¿no? Mis hijos. ¿Extrañas cuando te viajas? Sí, sí. De repente uno está lejos, uno llama por teléfono, o mamá está mal o algo, uno se pone triste, ¿no? A distancia.
solamente para saludarnos, nada más, nada de demostración ni competencia, nada, para saludarlo de corazón. Sí. Tú sabes, yo me siento como estuviera con mis hermanos. Esto se trata solamente para saludarnos, nada más. Yo sinceramente admiro a cada uno, a todos, hermanito. Sí, Javicho. Me alegra verte, sinceramente yo me emociono. ¿Cuánto tiempo? Buena, la mala hemos pasado. En efecto. Pero yo me acuerdo mucho con todo lo que... Y papacito. Entonces, yo les deseo suerte a todos, suerte y éxito. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Nosotros te queremos, hermano. Ya, bueno. Yo no quiero que yo... Porque tú te sientes de los haces, hermano. Tú eres el propulsor que tú has hecho esta orquesta. Yo te quiero mucho. Como Gracias, papá. tú quedas con una bandera, como siempre, Julio. Yo nunca me he olvidado. Gracias, papá. Gracias, hermanito.